de la misma celda o del mismo andén. Hondos que alcancen el tope de la subasta. Hondos que bailen sin casa en el mismo tren. Hondos que resulten ser de la misma casa. Hondos que entre tantos ecos se digan quién. Hondos que se nos parezcan en la canasta. Hondos que tengan el alma como de 100. Hondos que se quieran bien, hondos que se quieran bien, hondos que se quieran bastar. Muy buenas noches, estamos en Con Dos que se quieran dos. Como siempre me gusta decir, aquí en Quinta Avenida y calle 32, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy nos acompaña, bueno, dos jóvenes muchachos que yo admiro mucho desde que un día en el carro estaba escuchando la radio y oí una canción que me llamó tanto la atención. Recuerdo que llegué a la casa y le pregunté a Liuba, que sabe todo, Liuba María Iber sabe todo, y le dije, ¿quién son unos muchachos que cantan este tema? Yo no recordaba bien. Y ella me explicó, pasaron los años, aquellos muchachos que venían de Guantánamo, de pronto se convirtieron en un terremoto musical. Conmocionaron a zonas enteras de la juventud cubana y de los no tan jóvenes también. Y después saltaron por encima del mar y llegaron a conmocionar a otras naciones. Le tengo muchísimo cariño a los dos y los presento con muchísimo gusto. Joel e Israel, el dúo Buena Fe. Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, yo quiero empezar porque los discos que yo tengo de ustedes, como se darán cuenta, son piratas. Y aquí los tengo, así es como los consigo. En el caso de la piratería en Cuba ocurre una cosa muy especial, que es que ya no son piratas, son corsarios, ¿no? Porque ellos pagan impuestos. O sea, en otros lugares eso es penado. ¿Qué opinan de la piratería? ¿Cuánto les beneficia a ustedes y cuánto les perjudica? Al principio molestaba un poco, porque primero hay que entender el proceso de realización y de comercialización de un disco. Y casi siempre a un artista eso como que le molesta, pero le molesta por el hecho de que si haces un disco con una disquera y luego la disquera no tiene una capacidad de distribución dentro y fuera del país como para insertarse en un mercado del disco, cuando te das cuenta de que los discos están en todos los portales y lo venden todos los piratas, empiezas a entender que esa en algún momento puede ser la multinacional, ¿sabes? El mercado del disco de los artistas. Morgan Sobre todo Records. hay que apostar mucho más por el show, por los conciertos en vivo, que por la discografía. De todas maneras, la mayoría de la gente, de los artistas del mundo, hace muchos años que no viven de los discos, viven de la gira. Sí, hace ya buen rato que es así. Y de hecho, en Cuba, lo que te decía Iber, o sea, el proceso de producción de un disco es caro, es complicado. Durante un tiempo, esa producción se recuperaba de la venta del fonograma, ¿no? Pero cuando era placa, ¿no? Exacto. Ya luego, con la digitalización de la información, cambiaron esos cánones, ¿no? Entonces es más complicado recuperar esa primera inversión. Ya hoy el disco es casi más una herramienta promocional que un producto comercial en sí. O para intercambio de regalo, ¿no? Tú me regalas tu disco y yo te regalo el mío. Exacto. Y yo oigo el tuyo ni tú oyes el mío. Eso sirve más para eso que otra cosa. Aunque nosotros tenemos una experiencia muy interesante. El público que no tiene dinero, que no se puede dar el lujo de pagar un disco a los precios tradicionales que se venden en las tiendas que expenden discos originales con el librito y el arte y toda esta maravilla que es el disco original, bueno, pues consume la música, que para el artista es lo que definitivamente importa. Y aquel otro que sí tiene ese poder adquisitivo, cuando escucha el pirata y le parece interesante la música, premia al artista y a la disquera o a quien sea con tratar de conseguir el original. Por eso mismo, por coleccionarlo. En el caso nuestro ha funcionado así. Ha funcionado, no les perjudica que yo compre los discos. Al contrario, en el concierto que hemos hecho en el Carlos Mar siempre decimos, quemen extensamente este producto si les parece interesante. Porque bueno, yo decía, bueno, hay que saber. Ahora tú sabes que cuando yo pensé invitarlos, yo hago mis encuestas y yo le preguntaba a la gente, ¿pero ellos son un dúo pop? No. ¿Y son un dúo de son, de música tradicional cubana? No, tampoco.
¿Y son rockeros? No. Pero ya me ataqué mucho más cuando le pregunto a algunos trovadores, ¿y son trovadores? Y dicen, no. Y entonces, en ese afán que nosotros tenemos de clasificarlo todo, ¿ustedes qué se consideran? Llevamos 15 años en eso. Llevamos 15 años, 15 años en lo mismo, ¿sabes? La gente casi siempre trata de marcarnos en, no sé, en algún género. Y la verdad es que es muy fácil porque este tipo de música lo hace mucha gente, ¿sabes? Música de autor. Tratamos de utilizar la banda sonora que nos parece de pronto que va bien con la canción, que puede ser a guitarra, puede ser con un cajón y un piano, puede ser con palmadas, como catalejo, puede ser un changüí, pero al final es eso, es música de autor. Lo mismo hacemos canciones de amor que canciones de corte social. Esa es la idea. Sí, la idea fue hacer música sin etiqueta, o sea, tratar de... Sí, pero aquí todo se etiqueta. Sí, claro. Lo que sí. te quiero decir, aquí todo se Lamentablemente etiqueta. en este mundo... Y tú sabes por qué, y perdóname que te interrumpa, Israel, ¿por qué te lo pregunté? Porque de alguna manera, y salvando las distancias, conmigo pasó lo mismo. Y yo sé cómo me sentía, ¿entiendes? A veces uno siente como bueno, ¿qué soy? No soy nada. Para los trovadores no soy trovador, para los cantantes que tienen teatro no soy tampoco, no soy baladista, no soy, en fin, tú sabes, uno se queda un poco confundido. ¿A usted les ha confundido, es lo que te quiero decir? No, confundido no. Lo que sí a veces duele, porque el peor ataque, la peor herida no es el fuego amigo. O sea, la peor herida es cuando la gente que tú consideras que son referentes, en vez de hacerte crecer poniéndole el acento a la crítica a tu obra para mejorar, se meten en estas disquisiciones etiquetantes que lamentablemente hacen tanto daño y que como que te lastiman. Pero fuera de eso, Amaury, yo creo que lo que ha tirado de nosotros siempre ha sido la imperiosa necesidad de comunicar, de tener canciones nuevas y poderlas esparcir al viento, cantarlas en los conciertos, plasmarlas en los discos, socializarla con el grupo de músicos que nos acompaña ya ahorita hace 12 o 13 años. Y bueno, pues que siga haciendo esto con la idea que comenzó, que fuese un taller de creación, de tratar de trabajar la música y la poesía de una manera como a nosotros nos place hacerla, ¿no? Nunca quisimos ser distintos, ni quisimos ser nada de lo que alguna gente nos tilda o nos critica. Nosotros solamente hemos querido hacer lo que nos nace. Y mientras la canción llega, sana cualquier desgarradura, te lo digo de verdad. Uno puede estar cocinándose los hígados por una crítica estética, por una crítica política, por una crítica de cualquier tipo de las que nos ha invadido. Yo creo que pocas agrupaciones como nosotros han sido en estos 15 años tan polémicas. O sea, nosotros todos los años, por una cosa o por otra, estamos en una morcilla, ¿sabes? Estamos metidos en un lío, no sé qué. Tanto es así que yo creo que ya no solo nos acostumbramos, sino que hasta, como decimos en una canción que va a estar en el próximo disco, si no me encuentro en tormento, ando presto y me lo busco, porque qué cosa es vivir si no andar transformando el mundo. No, pero ya hicieron una de todas maneras, está Pi 3.14, que vaya, por favor, se vea para la Pi, y los amigos de la Pi, en fin, eso está, sí, y es un son además. Pero la canción es la que llega y te cura. Tú sabes lo que yo pensaba, tú fuiste cuando hablaste de los críticos, hay críticos muy buenos, nosotros tenemos críticos en el país realmente extraordinarios. Yo creo que con los que usted tiene más problemas son esas personas que no son críticos, pero son como sanguijuelas que están alrededor de cierto grupo. Nosotros nos pasó nuestra generación, después la generación de Carlitos, Varela, de Santiaguito, de Gerardo, de Fran, en fin, también tuvieron alrededor un grupito de gente que vive de uno, ¿no? Y a ustedes les tocó, yo recuerdo la polémica aquella tremenda con el Camán Babú, aquello que se formó, sí, fue una cosa... Por eso te decía, es lamentable porque para mí esa generación de periodistas, de críticos, son hermanos. No son, debían ser, ¿no? Debían ser. No, lo son, o sea, yo no tengo problema con eso, o sea, lo son porque estoy convencido que estamos en la misma cuerda de pensamiento, aunque no estemos en la misma cuerda estética. Puede pasar. No hace falta que tú pienses exactamente igual que yo para que seas mi amigo, ni hace falta que le guste lo que yo hago, bueno, para que sea una buena persona y tenga buenos criterios, o tengamos buenas cosas que nos hermanan, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú desde un medio de comunicación me vas arriba y no me das el derecho a réplica, me la pones muy difícil. Ha pasado con publicaciones a las que yo admiro y leo tanto como Cuba Sí, ha pasado con Fuego Amigo. Porque que nosotros salgamos en Diario de Cuba o en cualquiera de esas publicaciones que todo lo grande de Cuba le parece pequeño y todo lo pequeño de Cuba le parece grande, eso no es noticia. Pero que de páginas y periodistas amigos, gente a la que tú quieres, de pronto como que tú entres en conflicto, a veces es... No, el asunto está en el éxito. El éxito pasa factura. Yo no creo que el trabajo de ustedes sea polémico. Catalejo, por ejemplo, que a mí me parece una joya, parece que es el Guillermo Tell de la generación tuya, de ustedes.
está en la radio. Yo creo que donde se forma el problema es cuando abre la boca. Cuando empieza, es donde se forma, no para cantar, sino para hablar, ¿no? En las entrevistas. O sea, yo digo, esta gente un buen día se van a callar y solo van a cantar. Cuando se forma el problema es cuando hablan. ¿Cómo ustedes lo ven? Sí, Pues realmente cuando casi rollo. siempre hablo yo. Yo sé, pero por eso, Sí. pero para mí sí son un dúo, porque yo los quiero mucho a los dos. No, te voy a dar mi punto de vista. Después Israel te dice por los rollos en los que él se mete. Pero sí, por ejemplo, hemos llegado a lugares donde un programador de radio o televisión no pone una canción porque dice que de pronto alguien le dijo que estaba prohibida, que estaba censurada. Una vez llegamos a Camagüey a una emisora de radio y la programadora dijo, no se puede poner nalga porque está censurado. Cosas como esas, así que de pronto hay un poco de la suerte del que hace este tipo de canción, que no tiene por qué agradarle a todo el mundo y no siempre se entiende como uno quisiera, ¿sabes? La gente interpreta las canciones y lo que uno dice a su manera y puede estar o no de acuerdo. Yo creo que si hiciéramos ranchera o si hiciéramos balada, sin menospreciar eso, a los conciertos va todo el que quiera escuchar ranchera o balada y se sabe que todo el que está ahí es porque eso es lo que hace. Pero el que hace este tipo de música y se siente comprometido con algo y lo expresa, siempre va a tener gente que esté o no esté de acuerdo, ¿sabes? Eso es un riesgo que al final tenemos todos. Yo no veo, a ver, bueno, en fin, yo soy una persona muy poco excluyente, pero sin embargo, a cada ratico, esté yo donde esté, abro una página de internet y se está formando un problema por algo, sobre todo que tú, Israel, dijiste. Bueno, chicos, a veces me he metido en candela, la verdad, con razones y a veces sin razones. A veces un titular nos ha hecho daño, a veces algo que he dicho ha sido sacado de contexto y a veces verdaderamente me he equivocado, como todo. Pero lo que dice Joel tiene razón, o sea, cuando tú a través de las canciones te vuelves alguien que esparce ideas, generalmente hay gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo. Pero luego eso se traspola al tema de las entrevistas, de las opiniones. A mí me gusta participar en la construcción social. Y cada vez que alguien me convoca para cualquier foro, para cualquier cosa y me pregunta, pues yo le digo lo que pienso. Silvio tenía razón cuando dice que la angustia es el precio de ser uno mismo, ¿no? A veces ser uno mismo puede causar cierta polémica, puede ser en ocasiones llevado y traído. Pero yo vivo muy en paz con mi conciencia. Cuando pasan esas cosas, a veces me lastima, pero definitivamente ahí están las canciones, que te sanan, que llegan porque te metes en candela. O sea, solamente las canciones no están en la planicie. Lo que he descubierto es que las canciones no están en las zonas de confort, no están ahí. Las canciones están cuando te vas a la universidad y conversas con los muchachos, cuando te metes en los foros y te empapas de lo que está pasando, cuando te vas fuera de La Habana y conoces esa otra Cuba que no es solamente la que ahora mismo está pasando en Granma o en Camagüey o en Santo Espíritu o en Santiago de Cuba. Y luego tú vienes con tu humilde criterio sobre las cosas. Cuando te preguntan, tú hablas. Por ejemplo, una de las broncas fue cuando el Internet. No, que tú dijiste que Internet era un caballo de Troya. Bueno, tranquilo, eso no lo digo yo. Eso no es que lo diga Israel. Eso lo dicen los chinos, los rusos, los mismos gringos lo dicen. O sea, Internet es una herramienta maravillosa, democratizante, depende para lo que se use. También puede ser lamentablemente, puede ser una herramienta de colonización y de formar lío. Es como un martillo te construye una casa o puede cometer un homicidio. Es una herramienta, una hermosa, una necesaria herramienta que ojalá todos los cubanos podamos disfrutar de manera accesible lo más pronto posible, pero también con responsabilidad. Y no puede estar por encima de un principio que yo como jurista tengo que defender, que es un principio esencial, que es la soberanía nacional. O sea, esos son mis puntos de vista. Yo he visto cuando tú has pedido disculpas, tanto nacional o internacionalmente, en la televisión, en la radio, en la prensa, sobre tú eres muy sanguíneo, este es, tú sabes, un vaso dilatador, pero es bonito y te honra pedir disculpas. ¿Qué diferencia hay entre pedir disculpas y pedir perdón? Me la pones dificilísimo. Yo cuando he pedido disculpas es porque he creído que he dicho algo que definitivamente está fuera de lugar y que pude haberlo hecho mejor. Es lo que pienso. Aprendí una gran lección. Aunque pida disculpas, nunca te van a perdonar. Yo no sé cuál es la diferencia entre perdón y disculpa, pero cuando pides disculpas, aunque sean sinceras, los que son enemigos de tu ideología, de tu manera de ver el mundo, nunca te van a perdonar. Va a ser siempre algo que te van a sacar una y continuamente como que fuese lo peor del mundo. Esa es mi apreciación. Lo que he aprendido en estos años de
en el que lamentablemente me tocó un mundo mucho más mediático, más manipulable, mucho más de corte y pega, mucho más de... Hoy el mundo es más complicado hasta para dar opiniones. Lo que he aprendido es que uno debe no ser tan sanguíneo, ser más exacto, ser más protocolar, no ser tan tú, ser tú, pero no ser tan tú en lo personal, sino ser más cuidadoso, sí, pero no callarte tus verdades. Tus verdades es lo único que te acompaña. Tus verdades es lo que te hace. Si tú dejas de ser ese grupo de verdades, de certezas, las dudas te van a comer porque el mundo está lleno de dudas. Tú tienes que intentar que tus pocas o muchas certezas sean lo que te distingan. Y es lo que en mi caso personal he intentado y he tratado de transmitir dentro de mi trabajo y mi obra esas pequeñas Pero certezas. no madures tanto. Tú sabes que cuando uno se propone esas metas, es un consejo. Uno de repente se mira en el espejo y dice, ay, ya soy un señor, ya me estoy cuidando. No te cuides tanto. A final de cuentas, por mucho que te cuide, Siempre te van a... el viento te pega, el viento te despeina. Ahora, ¿de qué manera tan extraña ustedes se juntan? Porque tu papá era músico, que tocaba en el trío Taíno, pero que además que tú empezaste tocando la guitarra y cantando en bares y en tabernas y eso en Guantánamo, ¿es verdad? Un poco. Mi papá, fundador del trío Martínez, que bueno... Ah, Martínez, no era Taíno. Bueno, después trabajó en el trío Los Ah, Taínos. en el trío Taíno. Pero bueno, lo que pasa es que el trío Martínez es parte de mi familia, o sea, yo nací, cuando nací ya existía, y en Guantánamo se conocía. Y aprendí mucho de eso, o sea, del mundo de los tríos, de la música tradicional cubana. Bueno, nada, cuando empecé a trabajar, estudiaba y trabajaba, lo que hacía era eso, acompañaba a cantantes, me gustaba esto del movimiento del feeling. En nuestro mundo se le dice hacer sopa, porque es tocar en un restaurante, acompañando a alguien, haciendo un rumbo aquí y allá. Es lo que hacía. Pero eso, increíblemente, uno ve después del background que te da, ¿sabes? Al músico, que generalmente se gradúa en una escuela de arte y va a trabajar a La Habana Vieja en un cuarteto, pues está seguro que cuando pasan 5 años tiene realmente mucha noción sobre lo que es la música tradicional cubana y sobre lo que es hacer música en vivo. Y sobre la comunicación, además. Es muy bueno, estás trabajando ¿verdad? muchas veces para gente que no te está atendiendo. ¿Cómo no? Hay gente que subvalora ese trabajo. Bueno, y ven la verdad acá, es que... ¿y cómo te funcionaba en Guantánamo los aretes? Uf, Que no son los que le Mi faltan a viejo- la luna, sino que los que tiene mi Joel. viejo dejó de comer unos cuantos días cuando me aparecía a la casa con arete. Porque me dijo que hasta que no me lo quitara, no iba a comer. No, pero no solo era un arete. Cuando yo lo conocí tenía un arete y un mechón de pelo amarillo. Yo le decía que parecía un curiel, ¿verdad? Con un mechón de pelo amarillo. ¿Y tú, Israel? No, yo no, ¿De yo Yo dónde le decía al viene? compadre, pues no sé, déjate el pelo largo, tírate ahí un chorolongo, tírate algo para estar parejo, güey. No, pero además, tú hablas, lo increíble de Joel, porque tú no, es que habla y te dice, "Y cuando yo era joven, y yo lo tengo, digo, ustedes lo tienen ahí a una cantidad de kilómetros de distancia, pero yo lo tengo a 1 metro, y es un niño, o sea, ¿qué edad tú tienes? Él sufre de edad más que yo, fíjate. Mentira, bueno, entonces no la diga, pero tiene la cara de un niño, es un niñito. Oye, no te empiezas a quitar eso de la Ese edad, es que el después la formol. gente dice, después los muchachitos dicen, él tiene cantidad, porque desde que yo era niño, ya yo cantaba. Eso mismo le digo yo. Nosotros tenemos fotos con niños que ya son, bueno... Que ya son públicos de ustedes ahora. que van a- No, que son enormes. Nosotros somos chiquiticos, pero... Y ya se ve más viejo que yo. Bueno, yo creo que tú vas a seguir pareciendo un niño así eterno. Pero, ¿cómo es que ustedes llegan a juntarse? Por la música, por la canción. Mi familia, nada que ver con la música. Mi familia dicen que mi abuelo materno le gustaban las décimas y eso, pero él murió dejando huérfana a mi mamá y a 3 muchachos más muy joven. Y vengo de una familia sumamente humilde, que mi mamá se hizo profesora, mi papá se hizo técnico en comunicaciones y luego fue sindicalista muchos años en Guantánamo. Vengo de un núcleo que, te repito, nada que ver con la música. Yo casi que me crié en un aula de geografía, porque mi mamá era profesora de geografía desde chiquitico, andaba conmigo por las aulas y quizás de ahí me nació eso de expresar, de decir, porque mi mamá, yo nací con, tengo un poco el temperamento ese de mi mamá, de ser muy expresiva, de decir siempre lo que piensa. A ella no le he buscado tanto lío como a mí, pero Bueno, porque definitivamente... no está en la televisión, en el periódico, pues si estuviera en la televisión y en los medios. Exacto, pero definitivamente eso quizás me marcó un poco. Luego, estando en Guantánamo ya, me vinculo con músicos que habían estudiado conmigo en el preuniversitario y que sabía que desde entonces me gustaba cantar y me gustaba sobre todo componer canciones. El trío Itabo, unos muchachos de allá de Guantánamo que ahora Pero tú están en tocas un Matanzas. instrumento. Jamás. No. Estas son las manos más torpes que la naturaleza pudo poner en el cuerpo. Yo bien no toco ni la puerta, lamentablemente. Ya en la universidad empecé a perfeccionar un poco esto de la canción,
porque, entre otras cosas, yo estudié en pleno periodo especial, en una academia militar en Santiago de Cuba. Me gradué de Derecho en la especialidad de Contrainteligencia. Y en esos años tan duros del periodo especial, donde no había transporte de irme para Guantánamo, de Santiago para Guantánamo, yo me quedaba en la escuela. Y en esos tiempos siempre me gustó la música, pero empecé a leer, a estudiar la obra tuya, la obra de Carlos Varela, la obra obviamente de Silvio, de Pablo. De Fito Páez. Empecé a preguntarme, ¿por qué estas canciones son una porquería y estas son grandes canciones? ¿Qué lo diferencia? Y eso fue un hobby, se me volvió un hobby. Estudiar canciones y tratar de hacer canciones. Ni buenas ni malas, muchas eran parte de esa porquería, pero eso fue una inquietud que nació conmigo en el pre y que en la universidad seguí desarrollando. Ya luego, cuando fui a trabajar a Guantánamo, me vinculo con estos músicos que me empiezan a pedir canciones y yo empiezo a darle las canciones empiezan a tener ciertos resultados, tanto Itago como una trovadora que se llama Mayelín, empezó a cantar mis canciones y empezó a... Pero tú les ponías una melodía. Sí, la canción venía ya completa, yo venía hasta con el... Entonces lo que tienen que hacer es, en el caso de todos ustedes, armonizársela, ¿no? Un buen día, conozco a Joel, y él me dice, oye, compadre, ¿por qué tú no? Le dije, no, porque no he encontrado a nadie que me haga el do. Me dijo, pues yo soy ese que te hace el do. Y ahí mismo empezamos Nosotros nos conocimos el día que empezamos a ensayar, como que dice. Y desde allá hasta hoy, que 15 años después ya somos como familia, porque nos hemos visto más entre nosotros mismos que a cualquier otro ser humano que haya visto en mi vida. Entonces, así fue. O sea, ha sido la canción la que... Amor a primera vista se llama eso. Casi. Canción a primera vista. Fue la música la que nos unió y es la música la que nos mantiene, bueno, con esta relación. Sí, pero ustedes han tenido un éxito realmente grande. Y allá que le moleste, yo lo celebro y lo aplaudo cada vez que veo esas multitudes, ese video. Ponían las imágenes de Buena Fe, se oía una persona hablando mal, cualquier disparate, y entonces se veía la Plaza de la Revolución y una multitud de público. Entonces tú decías, ¿quién será? Yo no. ¿Quién será el que está equivocado? ¿Esa voz singular que está hablando mal o esa multitud de jóvenes que los está acompañando en el concierto? Era una cosa como muy sobrecogedora, pero en esa multitud está llena de mujeres. ¿Cómo es la relación de las mujeres y ustedes cuando estaban en Guantánamo y estaban empezando con la guitarrita y lo que ocurre después? Porque yo las he visto enloquecidas, gritando, quitándose cosas. En el extranjero incluso tiran algunas prendas interiores, algo que no se puede creer. A ver, a quien menos le comprometa que responda a eso. La relación es muy mala. ¿Eh? Es muy mala la relación. Quiero decir, al principio me imagino yo que sería más complicado, no ahora que tienen matrimonios, hijos y cosas hermosas que ya han fundado ustedes. Estoy hablando de aquellos muchachitos guantanameros. Yo pensaba sobre todo en eso, porque y me reía por eso, porque de ser, Joel mide así, Joel mide unos 60 y qué, 8, y le estoy tirando un cabo, unos 68. Bueno, siempre te pueden encaramar en el juego de cuarto. Yo mido unos 70, ayudándome a mí mismo. Siempre he sido el mismo jabao feo de ahora, lo único que de pronto empecé a salir en los medios y antes no. No seas tan modesto, cada vez que no eres un jabao feo. Cada vez que escúchame, que tú no has estado en mi pellejo, yo sé lo que te digo. Sí, pero tengo ojo. Cuando tú veías una muchacha bonita y le ibas arriba, tenía que meter una muela horrible para que se fijara en ti. En el caso de siempre fue un poquito más carilindo, pero todas las novias eran también peso moca, mujeres así... iPhone. Ahora él se va a defender y va a decir que no, que siempre tiene mujeres hermosas. No. Pero de buena primera, cuando esto se volvió ya un proyecto mediático, que empezó a salir en los medios, pues subió la parada. Pues eso cambió. Y entonces a veces era al revés, eran las muchachas las que casi que te enamoraban. Y eso fue, debo decirte que, ya hablando en serio, ese fue el primer obstáculo que tuvimos en nuestras carreras. Hacer esa transición de ser un agente de provincia, de ciudad de provincia, a volverte en la capital del país una figura pública, alguien que la gente pudiera ver y reconocer. Eso, si uno no tiene claro a dónde va en la vida, te puede hacer mucho daño. De hecho, nosotros lo hemos visto en otros creadores, que han surgido, han tenido sus 15 minutos, sus 15 meses de fama, y la fama se los tragó. Porque ganan 5, pero gastan 100 para que la gente crea que ganan 200. O sea, tener esos pies puestos en la tierra y saber que tú saliste de Guantánamo con una canción y no más. Que la gente ahora te mire y te tire un piropo no significa que tú seas más bonito. Tú sigues siendo el mismo jabao de siempre. Lo único que la canción es la que puede embellecerte.
Y va a seguir siendo así en la medida que sea capaz de generar belleza y generar cosas interesantes. Cuando eso se vaya del aire, tú te vas del aire con eso, porque tú eres un ser humano como otro cualquiera. Claro. Tener eso claro es lo que te permite someterte a la canción cada día. Te lo digo de verdad. Eso hubo un momento que a nosotros no... No, de hecho lo conversamos. Yo creo que una de las cosas buenas que nos pasó en ese momento fue aterrizar, ¿sabes? Me acuerdo, además Israel me lleva unos añitos y siempre con mucha vista, ¿sabes? Yo recuerdo ese día, esa conversación en que nos pusimos a conversar y decidimos que eso nos estaba haciendo daño. Sí. O sea, como persona, ni siquiera daño a buena fe, porque nosotros nunca dejamos de ser de esta manera, siempre fuimos bastante así. Yo puedo dar fe de que ustedes son los mismos que yo conocí antes que fueran tan famosos. Sí, pero un poco que cuando llega ese susto, te atormenta. O sea, no es que empiezas a creerte más cosas, no es que empiezas a pensar que eres diferente, ¿sabes? Siempre creímos que somos obreros, ¿sabes? Nosotros no somos más que, como siempre decimos, que el panadero que se levanta a las 5 de la mañana, pero ya el reconocimiento social, la gente en la calle, en los conciertos, las muchachas, de pronto tuvimos que sentarnos y analizar y ver las cosas, ¿sabes? Aterrizar y decir, esto nos está haciendo daño a nosotros como personas y no es bueno, ¿sabes? Porque ni siquiera para nosotros mismos no es una vida que podemos llevar. Nunca fuimos de madrugar, ni de amanecer en bares y cantinas, y de tomar, ni no somos ese tipo de personas, pero además le hacía daño al tipo de canción que hacíamos nosotros, al público que va a los conciertos. Y eso fue muy bueno. Sí, porque es difícil que tú estés hablando o sea, éticamente, hablando de los problemas de la sociedad, de esto y lo otro, y resulta que la gente te ve en cosas de droga y metido en cosas de borrachera hasta las 3 de la mañana y en dúo y el trío contigo. No tiene sentido, o sea, son muchos peligros lo que además, por no hablar de las sanguijuelas, o sea, tú hablas ahorita de las sanguijuelas sociales, pero están artísticas, pero están las sanguijuelas sociales, esa gente que viene y te endulce el oído, te dice que tú eres lo máximo, que tú eres el caballo, no sé qué, y que esta noche nos vamos de parranda para algo que vas a hacer que nunca en la vida te imaginaste. Y es cierto, puedes llegar a lugares donde, y verte en situaciones que tú dices, coño, pero yo no sabía que que podían pasar estas cosas en mi cara, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son importantes que tú lo tengas claras, porque si no te funden, mi hermano. No, y además convertirse en una, como le llaman, a mí no me gusta la palabra, pero una celebridad no es más que el olvido esperando su momento. Es correcto. Sí. Nunca mejor definido. Se ve que tú tienes una experiencia con eso. Es el olvido esperando su momento. Eso es una verdad como una casa. Te pones de moda. Yo recuerdo, no sé si están de acuerdo conmigo, Pacho Alonso, a quien tanto admiro y que tanto quise, me dice un día, yo nunca fui el 1, yo siempre fui el 4, pero siempre fui el 4. Esa ha sido nuestra estrategia. Fíjate que algo bonito que pasa en nuestra carrera y que me da tanto gusto es reconocer un público no juegues con mi soledad y psicología al día. Un público arsenal, un público corazonero, un público presagio. O sea, segmentos de público según los discos. Un público que ha ido creciendo con nuestra música. Tú puedes identificar según la obra y el tiempo en que fue hecho. Eso para nosotros no te imaginas lo que es. O sea, saber que cada año nuevo, cada par de 18 meses, 20 meses, tú tienes un nuevo paquete de canciones que entregarle a la gente y que esa gente, haya un público que le parezca interesante montarse en ese carro. Bueno, eso es maravilloso. O sea, porque el día que lo dejes de hacer es el olvido esperando su momento. Es que sí, es que es muy riesgoso y yo he tenido la fortuna desde que me entró este bichito de estar entrevistando amigos. El programa se llama Con dos que se quieren por algo. Este es con tres que se quieren. Este es con tres. Aquí fue con tres. Y además eso se hizo para buena fe. O sea, por eso, porque en ese momento ahora vamos a utilizarlo. Pero siempre cuando se pensó vas a tener un día un dúo, viene buena fe. Si pueden, me encantaría, tú lo has hecho, las redes sociales, porque he vigilado, el otro es más zorro. ¿Cómo andan de amores? ¿Están casados? A la gente le interesa mucho eso. ¿Tienen muchachos? Arriba. Bueno, qué malo eres. Voy a empezar por mí. Voy a empezar por mí. No, lo mío es rápido. Yo siempre digo, además, no voy a hacer una excepción. Yo siempre pero tú llegas a hacer una excepción conmigo, yo soy otro. A ver, esas son cosas que no se preguntan en cámara, la verdad. Sí. Yo no soy, ni hago una conferencia de prensa, ni soy periodista. ¿Tienes niños o no tienes? Tengo 2 niñas. Ah, bueno, ahí está. Entonces háblame de las niñas, vaya, no rompamos en misterio, pero háblame de las niñas. A ver, tengo una bebé de 8 meses y tengo una niña de 5 años
que no es mi hija biológica, pero para mí, o sea, yo soy su padre y la adoro, la quiero con la vida. Yo tengo un sinvergüenza de 14, al que adoro con toda mi vida, y tengo una pequeñita que debe estar cumpliendo 2 años. Y Ya 2 años. Ya 2 años. Me acuerdo cuando me enseñaste una fotografía en un avión. Correcto. Y ya está cumpliendo 2 años. Bárbaro. Son de madres distintas, pero hechos con el mismo amor. Y a los dos lo adoro con todo mi ser. Tengo una relación que ya duramos 13 años, es la madre de la niña. Y todo va bien, todo va bien. Por eso. Eso es nada más que controlarse. O sea, es un poco, tú sabes, eso mismo que decían antes. Tú que estabas pensando en la madurez. No me gusta la palabra esa madurez para gente como ustedes. Aquí yo bajé, pues no me la sé de memoria, pero a mí me gusta mucho Catalejo. Por ejemplo, aquí hay imágenes súper osadas en la canción Catalejo. Quiero hablar especialmente de la que abre, pero el Parlamento abrió las puertas del armario y continúala. Pero el Parlamento abrió las puertas del armario. Comité de poetas por un premio literario. Eso no pasa en el Parlamento, sé que es una imagen. El Parlamento, digo, hasta donde yo sé, no premia poetas. ¿Por dónde tú venías ahí? No, cuando digo, pero el Parlamento abrió las puertas del armario, hablaba sobre o intentaba hablar sobre la apertura hermosa y necesaria que ha existido en estos últimos años sobre el tema de la diversidad sexual y todo esto que yo creo que hace 20 años estamos celebrando estamos ahora celebrando 20 años de la película Fresa y Chocolate, que yo creo que fue un buen empujón al debate social de lo que ha sido esta toma de conciencia nacional sobre el respeto a lo diverso, al distinto. Pero son dos ideas que no van concatenadas. O sea, pero el Parlamento abrió las puertas del armario, punto. Es poesía lo que te quiero decir. Comité de poetas, Sí. comité de combate de de combate de cartas. Comité de poetas por un premio literario, punto. La Radio Nacional abre el Museo del Estribillo. Por cierto, que hubo varios programadores del radio que se pusieron molestos porque luego decía Debajo de la mesa no ni metan metas la cabeza, tienen dientes en los bolsillos. Y no era una idea que venía como consecuencia, o sea, son ideas que son como una especie de retrato social de ese momento. Y es punto y aparte, Exacto, punto y aparte. O sea, ok, vamos a hacer un dibujo de la sociedad que me está tocando vivir. Tácata, 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 tácata. Tengo un Catalejo, con él la luna se ve, lo vemos todo súper bien, pero A mí lo me fascina nuestro, esa canción, me fascina. lo nuestro Pero lamentablemente claro, lo vemos siempre y tú mal. me das, y le estás dando al público, en este caso yo, la posibilidad de cuando en cada cosa de esto que sea yo veo nombre, en tu cabeza también hay nombre. No quiero que me digan los nombres. No, Amaury, de verdad. O tú me lo estás diciendo para que yo le ponga los Amaury, nombres. Por ejemplo, cuando tú dices, sube el telón y hay un artista rezando que lo censuren para hacerse famoso. Es que cuando se hizo esa canción, fíjate, eso luego, cuando empezó a pasar, porque es así, cuando empezó a pasar más evidente, yo pensaba eso mismo, decía, puede que alguien piense que esto se hizo por tal o más cual creador, y no, eso es una canción que tendrá unos 8 años de compuesta. O sea, es una canción casi infantil, inocente. Mira, te lo juro por mi madre, no, para nada, es una canción con toda intención. Lo que pasa es que mi enemigo es la burocracia, no el hombre que lamentablemente está enfermo de ser y es un burócrata. O sea, burócrata puede ser mañana mi padre, puede ser alguien muy querido. Uno siempre cuando lanza la flecha, le lanza a los sujetos y no se da cuenta a veces que la flecha a quien hay que lanzarle es a los fenómenos y a las enfermedades sociales. La burocracia es una enfermedad social, el robo es una enfermedad social, pero el ladrón está enfermo de esa enfermedad. Él como ser social, él como persona, como individuo, no es objeto de mi flecha. Es objeto de mi flecha el fenómeno, la enfermedad, para tratar de sanearla, para tratar de echar para adelante. Muchas veces, sin quererlo, y con esto no me la quiero dar, ni mucho menos de previsor ni nada por el estilo, pero muchas veces hay canciones que sin quererlo se han adelantado un poco a cosas que han pasado luego. Yo me acuerdo cuando, Gracias por el Fuego, no me regales más nada, déjame ganármelo yo, no me lo cobre luego a pedradas. Y luego entonces unos 5 años después se puso todo esto de las medidas que se han venido tomando y la necesidad de pensar del Estado no como benefactor. Pero era exactamente lo que decíamos hacía 5 años atrás, con una canción como Gracias por el Fuego. O sea, realmente nunca pienso exactamente en nombres. El día que me enfrento a una canción, me enfrento porque reconozco, porque hay algo que que no me deja dormir. Y a partir de ahí arranco a escribir una canción, si es de crónica social,
o de crítica social sobre la necesidad de renovar, de transformar, de mejorar algún problema. Lo que decía Silvio, que nadie me busque para coger un hacha y hacer leña con todo y la palma. A mí que no me busquen paz. Pero hablaste de los burócratas, o sea, que como que los principales enemigos de ustedes, porque si son un dúo y hay que hablar así, son los burócratas, pero hay burócratas útiles. Es decir, la burocracia no siempre es dañina. Yo he visto gente quejarse por cosas que cuando han estado en la posición que criticaban, ser a veces hasta peores que quien estaba anteriormente. Es por eso que creo que a veces son las enfermedades y no las personas a las que hay que tratar de develar, diagnosticar y hasta cierto punto, si se puede, curar. Tú decías ahorita que hay burócratas necesarios y yo con esto sé que me puedo buscar hasta más de un enemigo, pero yo creo que también hay gente con responsabilidad que no tenga miedo a enfrentar los retos de su tiempo por el bien público. Mira, ¿qué sería de nuestras calles sin policía? Tú sabes que con la digitalización de la información hay mucha música que no es música, que es casi la antípoda de la música, que es la elevación de los subvalores, de lo que no está bien. Hay alguien que tiene que estar en la radio diciendo eso no se puede poner, porque hay niños escuchando esta hora, porque no está bien. Entonces a veces yo creo que hoy hay mucho miedo, hoy también hemos ido al otro extremo. O sea, nadie quiere que lo vayan a tildar de nombres muy duros, ¿no? Censor, no sé qué. Y entonces pasan al otro extremo. Y entonces se pasa al otro extremo, que es, no, por aquí donde yo estoy no vive nadie, que pase lo que sea y que sean las consecuencias que sean. Yo creo que hace falta un equilibrio, yo creo que si está mal, gente no adecuada y no culta y no responsable para ejercer una labor determinada, que genera más problemas, cuando censura, cuando sus patrones de selección son los incorrectos. Pero hemos llegado a lo peor, a que nadie toma una responsabilidad, nadie toma partido, nadie dice, ¿sabes qué? Esto debe tener una regulación, ya no solamente en el arte, está pasando a nivel social. No sé, mi punto de vista, te repito, es que en el caso nuestro, nunca cantamos personalizando las cosas. Pensamos antes que nada en los fenómenos y tratamos de buscar la manera de entre juntos pensar sobre esa situación para que no siga pasando. A veces se logra, a veces lamentablemente no se logra. Bueno, nosotros nos vamos acercando a la curva esa final del programa, no es que ya esté. Recordé, mientras hablaban ambos, porque los dos tocaron esa palabra que a mí me parece preciosa, que es soberanía. Me parece que la palabra soberanía tiene todo un mundo lírico detrás, así, de la palabra en sí misma. Estaba recordando lo primero que dijiste, me voy a controlar, yo soy demasiado sanguíneo, todo se me fue haciendo un nudo en la cabeza. ¿Qué piensan ustedes de la libertad de expresión, tan cacareada libertad de expresión? Creo que ustedes son los perfectos para responderme qué piensan de eso, sobre todo porque han hecho uso. Aquí están las canciones, aquí están los discos. Han hecho uso de su libertad de expresión. ¿Por qué nos acusan de que no tenemos libertad de expresión? Cuando nos referimos a quienes nos atacan sobre la libertad de expresión, a veces es difícil lidiar con eso, porque muchas veces depende de quién es que paga para que tú hables sobre la libertad que quiere que tú digas, ¿sabes? Realmente es complicadísimo. Te podemos hacer muchísimas anécdotas. Nosotros no escapamos a eso. O sea, no conozco un cubano que viva en Cuba y salga del malecón hacia allá y cuando llegue a algún sitio le pregunten por su música, le pregunten por su familia, le pregunten por qué cosa es lo que pasa en Cuba, cómo se vive en Cuba. No escapa a eso. La política es algo que te va a perseguir y tú dices, ¿por qué tiene que ser así? ¿Sabes? Y otros artistas, cuando se entrevistan, ni siquiera le preguntan de dónde tú eres, dónde naciste. Van directo a qué haces, cómo te va, qué estás haciendo ahora. Y es algo que te persigue. Y si haces esto que hacemos nosotros, pues es más complicado todavía. Se convierte hasta en un show, ¿sabes? Y tienes que saber lidiar con eso. Cuando hemos hecho conciertos fuera de Cuba, no sé, en la Florida, en España, en cualquier otro lugar, la prensa viene directamente, olvídate de la música que hagas, qué cosas. Nada de eso es importante, ¿sabes? Nada de eso es importante, viene directamente, pero lo más bonito es que muchas veces fuera de cámara, conoces a un conductor que llega y te dice, oye, me encanta Cuba, qué bueno, yo estoy loco por ir a Cuba, ojalá un día pueda ir, quiero conocer, yo tengo amigos allá cantidad, siéntanse como en casa, aquí no se va a hablar nada de política, este programa es un programa a hacer directamente sobre la música de ustedes, su última producción discográfica, y cuando entra que dicen acción, te encuentras con que de pronto tiene un cartel así lleno de preguntas y el hombre empieza a atacarte de la manera más burda, y te duele porque
a veces somos ingenuos y no sabemos que detrás de eso, ese hombre primero le están pagando por eso, hay intereses, el dueño del canal, y si no lo hace, sencillamente va a ser despedido. Y tú tienes que estar muy claro en qué cosa es lo que vas a decir y qué cosa es lo que vas a hacer. Porque él tampoco tiene libertad de expresión. O sea, él no puede pensar como tú. O sea, si piensa como tú, sencillamente no va a estar ahí. Y a veces no tenemos claro eso. A veces llega, no sé, un artista llega a una entrevista y o le hace el juego o sencillamente tiene miedo a hablar, tiene miedo que decir lo que piensa. La diferencia es que a mí no me pagan por decir lo que pienso y el que está sentado ahí sí. La verdad es que eso es un fenómeno que siempre te va a perseguir y decir, no, yo no hablo de esto, yo no comparto, yo no me meto en esto. Sencillamente también es tomar una postura que no criticamos, pero llega un momento en que sí tienes que tomar partido, porque eres tú, te está hablando de Cuba, de tu gente. No, ya me hablaste entonces de la libertad de expresión y tú me hablas de soberanía, que así nos vamos en la entrevista. Bueno, chicos, la soberanía lamentablemente es un concepto que me gusta más que la libertad de expresión. Sí, tú sabes, es que ser soberano, ¿no? Ser soberano, tú tienes razón, ser soberano yo creo que es la máxima expresión de libertad. Hace poco conversando con un amigo me decía, tú sabes que hay conceptos que están sobrevalorados. La gente pregona como un paradigma hermoso la libertad, pero la gente realmente no persigue tanto la libertad. La gente prefiere la seguridad, estar seguro, estar tranquilo. Si pudieran ser verdaderamente libres o verdaderamente seguros, hay gente que escogería estar tranquilo y seguro, porque la libertad siempre es un gran riesgo, es una gran responsabilidad. Es por eso que yo amo tanto a la soberanía, porque la soberanía es esa libertad que se sabe cuidar. Es esa libertad que se ejerce sin hacer daño a otros, pero sin permitir que otros te hagan daño a ti. Y es por eso que me gusta tanto el concepto, es por eso que amo tanto el concepto de soberanía personal, de soberanía grupal y de soberanía nacional. Yo creo que el primer derecho que tiene una nación es de existir. Todo proyecto tiene derecho a existir y tiene derecho a defenderse. Pero cuando ese proyecto se defiende, esa utopía, ese ideal de cómo deben ser las cosas se defiende, pues encontrará enemigos a la altura, a veces tan altos como la propia aspiración que pretende. Bueno, pues de eso se trata, de saber saltar esos obstáculos y seguir adelante, ¿no? Mucho hemos rodado, mucho hemos tropezado, hemos aprendido en este proceso. Seguiremos haciendo música, seguiremos llegando a lugares y nos seguirán preguntando de qué creemos sobre cosas en las que no somos especialistas. Yo no soy especialista en economía ni en política nacional. Tengo una idea, pero una idea, probablemente la misma que leo en los libros, en la prensa, pero no soy político. Nosotros vamos a seguir tratando de no traicionar a la gente que tenemos atrás, ¿sabes? Yo no quiero traicionar a mi familia, ni a mi abuelo, que lo alfabetizó la revolución. Yo no quiero traicionar eso, yo no quiero traicionar las cosas en que creo. Cada cual sabe su lío, cada cual sabe su vaina, cada cual sabe por qué hace las cosas. Yo sé por qué hago las mías. Las nuestras, la de este proyecto, la de este loco que un buen día decidió hacerme caso. Y aunque yo me meto en candela, él es el primero que me dice, estás metido en tremendo candelón, tú lo sabes, ¿verdad? Pero siempre está dentro del barco y nunca lo abandona, aunque a veces incluso no comparte esa candela. Yo creo en esas cosas, compadre. Y viceversa, porque a veces él se mete en las candelas, que yo no estoy de acuerdo, pero yo me meto en sus candelas. O sea, eso... Es que esos son dos amigos, chicos. Es que de eso se trata. Amigos, es que eso se trata. Es que de eso se trata. Y por eso correremos los riesgos que sean, lo que sea necesario correr, porque lo que sabemos hacer no es más que canciones. No, ya venir a salir conmigo en la televisión y hablar tanto, ya es otra candela. Deja que lo suban a YouTube. Bueno, yo les quiero agradecer a los dos. Mira, les quiero agradecer muchísimas cosas. Los artistas que son, lo coherentes que han sido ambos. Y solo un consejo de amigo, de tío, sería, por mi edad. Tú no crezcas más, quédate así. Y tú no te me madures mucho. Sigan siendo esos jóvenes eternos que siempre habrá generaciones de personas que los van a seguir y que los van a querer y que los van a respetar. Gracias. Eso sí los quiero mucho. Gracias. Cuídense mucho. Cuídense mucho.
con tratar de conseguir el original. Por eso mismo, por coleccionarlo. En el caso nuestro ha funcionado así. Ha funcionado, no les perjudica que yo compre los discos. Al contrario, en el concierto que hemos hecho en el Carlos Mar siempre decimos, quemen extensamente este producto si les parece interesante. Porque bueno, yo decía, bueno, hay que saber. Ahora tú sabes que cuando yo pensé invitarlos, yo hago mis encuestas y yo le preguntaba a la gente, ¿pero ellos son un dúo pop? No. ¿Y son un dúo de son, de música tradicional cubana? No, tampoco. ¿Y son rockeros? No. Pero ya me ataqué mucho más cuando le pregunto a algunos trovadores, ¿y son trovadores? Y dicen, no. Y entonces, en ese afán que nosotros tenemos de clasificarlo todo, ¿ustedes qué se consideran? Llevamos 15 años en eso. Llevamos 15 años en lo mismo, ¿sabes? La gente casi siempre trata de marcarnos en, no sé, en algún género. Y la verdad es que es muy fácil porque este tipo de música lo hace mucha gente, ¿sabes? Música de autor. Tratamos de utilizar la banda sonora que nos parece de pronto que va bien con la canción, que puede ser a guitarra, puede ser con un cajón y un piano, puede ser con palmadas, como catalejo, puede ser un changüí, pero al final es eso, es música de autor. Lo mismo hacemos canciones de amor que canciones de corte social. El momento puede ser la multinacional, ¿sabe? El mercado, el disco de los artistas. Morgan Sobre todo que hay que apostar mucho más por el show, por los conciertos en vivo, que por la discografía. De todas maneras, la mayoría de la gente, de los artistas del mundo, hace muchos años que no viven de los discos, viven de la gira. Sí, hace ya buen rato que es así. Y de hecho, en Cuba, lo que te decía yo, o sea, el proceso de producción de un disco es caro, es complicado. Durante un tiempo, esa producción se recuperaba de la venta del fonograma, ¿no? Pero cuando era placa, ¿no? Exacto. Ya luego, con la digitalización de la información, cambiaron esos cánones, ¿no? Entonces es más complicado recuperar esa primera inversión. Ya hoy el disco es casi más una herramienta promocional que un producto comercial en sí. O para intercambio de regalos, ¿no? Tú me regalas tu disco, yo te regalo el mío. Exacto. Y yo oigo el tuyo, ni tú oyes el mío. Eso sirve más para eso que otra cosa. Aunque nosotros tenemos una experiencia muy interesante. El público que no tiene dinero, que no se puede dar el lujo de pagar un disco a los precios tradicionales que se venden en las tiendas que expenden discos originales, con el librito y el arte y toda esta maravilla que es el disco original, bueno, pues consume la música, que para el artista es lo que definitivamente importa. Y aquel otro que sí tiene ese poder adquisitivo, cuando escucha el pirata y le parece interesante la música, premia al artista y a la disquera o a quien sea. Conmocionaron a zonas enteras de la juventud cubana y de los no tan jóvenes también. Y después saltaron por encima del mar y llegaron a conmocionar a otras naciones. Le tengo muchísimo cariño a los dos y los presento con muchísimo gusto. Joel, Israel, el dúo Buena Fe. Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, yo quiero empezar porque los discos que yo tengo de ustedes, como se darán cuenta, son piratas. Y aquí los tengo, así es como los consigo. En el caso de la piratería en Cuba ocurre una cosa muy especial, que es que ya no son piratas, son corsarios, ¿no? Porque ellos pagan impuestos. O sea, en otros lugares eso es penado. ¿Qué opinan de la piratería? ¿Cuánto les beneficia a ustedes y cuánto les perjudica? Al principio molestaba un poco, porque primero hay que entender el proceso de realización y de comercialización de un disco. Y casi siempre a un artista eso como que le molesta, pero le molesta por el hecho de que si haces un disco con una disquera y luego la disquera no tiene una capacidad de distribución dentro y fuera del país como para insertarse en un mercado del disco, cuando te das cuenta de que los discos están en todos los portales y lo venden todos los piratas, empiezas a entender que esa en algún momento... Dos de la misma celda o del mismo andén, hondos que alcancen el tope de la subasta, hondos que bailen sin casa en el mismo tren, hondos que resulten ser de la misma casa. Hondos, entre tantos ecos se digan quién. Hondos,
que se nos parezcan en la canasta. Con dos que tengan el alma como de 100. Con dos que se quieran bien. Con dos que se quieran bien. Con dos que se quieran. Basta. Buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran dos. Como siempre me gusta decir, aquí en Quinta Avenida y calle 32, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy nos acompaña, bueno, dos jóvenes muchachos que yo admiro mucho desde que un día en el carro estaba escuchando la radio y oí una canción que me llamó tanto la atención. Recuerdo que llegué a la casa y le pregunté a Liuba, que sabe todo, Liuba María Ivea sabe todo, y le dije, ¿quién son unos muchachos que cantan este tema? Yo no recordaba bien. Y ella me explicó, pasaron los años, aquellos muchachos que venían de Guantánamo, de pronto se convirtieron en un terremoto musical.